Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan José García Sánchez. Soy estudiante de la UVEG, con número de matrícula 20006349. El reto que lleva de nombre ¿Qué reglas se rompen? Corresponde al módulo de Derecho Internacional en la licenciatura en Derecho. Como asesor educativo, cuento con el profesor José Antonio Apipilhuasco Ramírez. De acuerdo con las opciones cinematográficas dadas por la UVEG, yo elegí hablar de la película La lista de Schindler. Esta película la encontramos ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron delitos graves contra los derechos humanos, los cuales se encuentran plasmados actualmente dentro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, existía el Tratado de Versalles, el cual se firmó por diferentes países como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que obligaba a Alemania a no volver a provocar conflictos bélicos como lo fue esta guerra. La película nos sumerge en la historia de Oskar Schindler, un hombre con gran habilidad para las relaciones públicas, que pudo ganarse la confianza y simpatía de los nazis para poder llevar a cabo un plan que al final de todo tuvo gran trascendencia. Como ya lo mencioné, esta película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, época en la que los nazis concentraban una gran cantidad de personas, principalmente judíos, con el fin de esclavizarlos, hacerlos trabajar en condiciones deplorables, sin alimento, a base de maltrato físico y moral, o incluso asesinándolos. Se puede apreciar en escenas de la película el papel de mujeres judías haciendo labores domésticas que denigraban su integridad física y moral. Y entrando con este tema, podemos apreciar una gran cantidad de violación a los derechos de las personas, llamados crímenes de guerra y de lesa humanidad, delitos graves que actualmente están regulados por la Corte Penal Internacional, la cual fue creada mediante iniciativa del Estatuto de Roma. Después de que los nazis dominaran Polonia, Oskar Schindler, a través de sus relaciones públicas, adquirió una fábrica dentro de la ciudad de Cracovia. El plan de Schindler inicialmente era congratularse con los nazis. Con la ayuda de su contador, Schindler utiliza su fortuna para contratar judíos que fungirían como empleados de su fábrica. Para eso, crea una lista de más de 1000 integrantes, los cuales, en varias ocasiones, rescata de los nazis que planeaban llevarlos al campo de concentración comandado por Amon Gott. Este comandante nazi, y con ayuda de sus inferiores, seleccionaba a las personas ahí concentradas como aptas y no aptas para trabajar. Las personas no aptas eran llevadas al campo del exterminio para finalmente arrebatarles la vida. De lo anterior podemos advertir la discriminación por las personas que no eran consideradas aptas para trabajar, violentando su derecho intrínseco a tener un trabajo y ser consideradas como iguales. Los que eran considerados aptos los obligaban a hacer tareas denigrantes a base de maltratos, falta de alimento y otras violaciones a su persona, e incluso violentando su derecho a la vida. Oskar Schindler se encargó de mantener a sus trabajadores a salvo de los nazis. Les hacía ver que cada trabajador que mataban era pérdida para su fábrica, que empezó como una fábrica de utensilios metálicos de uso militar y terminando como una fábrica de municiones para armas de fuego, las cuales jamás fueron funcionales. Sus trabajadores lo consideraron como una persona bondadosa, ya que trabajar en su fábrica los mantenía a salvo y en buenas condiciones. Schindler perdió el capital de su fábrica debido a que su intención jamás fue crear casquillos útiles que fueran a ser utilizados a favor de los nazis. Más adelante, en el año 1945, concluye la Segunda Guerra Mundial. Alemania se rinde y como consecuencia, los trabajadores de la fábrica y todas las personas que habían sido perseguidas por los nazis quedan libres. Schindler le menciona a sus trabajadores que ahora él será perseguido por sus crímenes, ya que utilizó el reclutamiento de judíos como mano de obra, entre ellos mujeres y niños, que aunque su intención era salvarlos, eso no lo exime de su responsabilidad. Al final de la película, Amon Gott es juzgado y condenado a muerte por sus crímenes de guerra, de lesa humanidad, violación al territorio polaco y sus ciudadanos. En cuanto a Oskar Schindler, fue considerado por parte del Consejo de Yad Vashem como un salvador de más de 1000 judíos, y en 1962 fue plantado un árbol en honor a sus actos. Cabe mencionar que los derechos humanos, aunque no estaban estipulados en una declaración,
eran derechos intrínsecos, lo que significa que eran necesarios y universales, es decir, eran aplicables para todas las personas, independientemente de la época en la que se encontraban. Es importante que los derechos plasmados en los diferentes tratados, como lo es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, no se violen, ya que actualmente hay distintos órganos que protegen como una medida para salvaguardar la paz mundial. Un ejemplo de estos órganos es la ONU y cortes internacionales, las cuales sancionarán a los países responsables. Todos como personas tenemos derecho a vivir en un ambiente adecuado, el cual permita nuestro desarrollo de forma íntegra, formar una familia, tener un trabajo digno y, no menos importante, el derecho a la vida y a la libertad. Desde mi perspectiva, creo que afortunadamente vivimos en una época en la cual existen órganos internacionales que regulan la protección de nuestros derechos como individuos. Sin embargo, aunque haya leyes, declaraciones y tratados firmados por distintos países para mantener dicha paz, hay personas que atentan contra ellos provocando muertes y violaciones a estos pactos firmados. Para terminar, nuestra función como futuros abogados será interpretar las leyes de la manera más conveniente para poder defender los derechos de las personas. Por ello, es necesario conocer las leyes, tratados, convenios y normas con la finalidad de tener un óptimo desempeño fundamentado, actualizado y contextualizado.